El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, y ahora yo, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma. Hola televidentes de Solo la Verdad, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en vivo, estamos aquí en directo por el canal 12, por el 112 de Empresas Municipales de Cali, y para todos nuestros operadores, tanto en el Cauca como que lógicamente quiere todo el mundo saber, en familia, los trabajadores, lo que tiene que ver con pensiones, lo que tiene que ver con accidentes, seguros, todo esto de pensiones, de pronto acoso laboral, ¿por qué no? Todo eso que nos puede ocurrir en nuestro entorno laboral, en la empresa donde trabajemos. De pronto nadie está exento a un accidente, que cuántas semanas le faltan, que de pronto hay algo anómalo, todo eso en estos 30 minutos a continuación. Hemos invitado a uno de los abogados precisamente que maneja este tema, al abogado de confianza, al abogado que debe estar en familia, Didier Angulo. Él en 30 minutos va a entregarles toda esa información, las preguntas que se hacen, vuelvo y repito, todos los trabajadores, las preguntas que se hacen en las familias, en fin. Los invito, amables televidentes, en este programa en vivo y en directo, para que en este momento vean esta conferencia preparada para ustedes en Solo la Verdad. Como este programa se cuelga en las redes sociales, especialmente en YouTube, ahí va a estar. Mientras el abogado del programa, Didier Angulo, entrega su conferencia, mientras él hace la conferencia para todos ustedes, va a aparecer en pantalla
su correo, la dirección, su número de celular, para que usted posteriormente también vía telefónica transmita sus inquietudes. Amables televidentes, los dejo precisamente con su abogado de confianza, el doctor Didier Angulo. Doctor, bienvenido, buenas noches. Son sus minutos, son 30 minutos para que usted se dirija a toda la gente y la audiencia que tenemos en el canal C, en el 12 y en el 112 por Incali. Bienvenido, doctor, buenas noches. Sí, buenas noches a toda la audiencia y en especial al señor Luis Ceballos. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante que es lo de la seguridad social y algo otros temitas más para que podamos conectar con todos los televidentes. En este hoy les he traído el tema que nos ocupa, que es el derecho a la pensión de sobreviviente o invalidez por la condición más beneficiosa. ¿Qué sucedía antes con la pensión de sobreviviente con la condición más beneficiosa? Antes, para tener la pensión de sobreviviente por la condición más beneficiosa, se tenía que mostrar la forma o la economía, cómo la tenía la persona, cómo estaba su familia, su casa, si pagaba arrendo o no, se tenía que mostrar. Hoy, a partir de la entrada en vigencia de la sentencia SU 174 del 2025, quitó este requisito, o sea que solamente la persona tiene que cumplir con los siguientes requisitos: tener la pérdida de la capacidad laboral por más de 50 semanas y las 300 semanas en cualquier tiempo. Teniendo en cuenta estos aspectos, si nosotros vamos a demandar por vía ordinaria, lo más seguro es que cuando llegue la demanda al juez de primera instancia, lo más posible es que va a negar esta demanda porque él se ciñe a la ley 860/2003, que establece que para tener la pensión de sobreviviente o la pensión de invalidez se debe tener 50 semanas en los últimos 3 años. Si vamos al recurso de apelación, el tribunal posiblemente también puede negar porque él se ciñe, él deja de un lado los derechos fundamentales, los derechos humanos y esta condición de especial protección constitucional. Llega a la Corte Suprema de Justicia, por X o Y motivo no revocó la sentencia, entonces no nos podemos quedar ahí. Busquemos la forma de instaurar una acción de tutela ante la Corte Constitucional, porque es la garante de los derechos fundamentales. Entonces, en este orden de ideas, la sentencia SU 174 del 2025 estableció, o sea, minimizó los requisitos para poder obtener esta pensión. Seguido está que de acuerdo al Acuerdo 049 de 1990, en su artículo 6, establece los requisitos para tener la pensión de la forma más benigna, o sea, más beneficiosa. Entonces, ¿qué decía este artículo en su versión original? Las personas que tuvieran 150 semanas en los últimos 6 años y tuvieran una discapacidad de invalidez, se pensionaban por invalidez. O 300 semanas en cualquier tiempo de la vida laboral, solo que tuvieran. Pero eso también cobija no solamente a las personas que cotizan al Colpensiones, sino que también a los fondos privados también se puede hacer esta solicitud de la pensión de sobreviviente o invalidez con los mismos requisitos a que se le hace a Colpensiones. Entonces, yo lo que invito a los televidentes es que, teniendo esta información, reproduzcanla, hablen con sus vecinos, díganle a sus familiares lo que está sucediendo en el país, porque hay muchas personas que tienen derecho a la pensión de sobreviviente, pensión de invalidez, pero por no saber dejan perder estos derechos. Pero también invito a todas las personas que por X o Y motivo tengan algún problema en su empresa de orden de enfermedad profesional o un accidente laboral, lo primero que deben exigir es que le den
su reporte de accidente de trabajo para poder tener los elementos para que el abogado que consigan no le quede tan difícil para poderles pelear su caso. En este mismo orden de idea también quiero invitar no solamente a las personas que se incapacitan o que tienen una enfermedad profesional, sino que también a las personas que me dirijo a las damas que a veces quedan en embarazo y por X o Y motivo les da como el temor de decirle a la empresa que están en ese estado, viendo que esa es su carta de presentación para que el empleador no los pueda retirar porque tienen un velo constitucional que los va a amparar sus derechos fundamentales. Entonces, en este orden de ideas, lo primero que hacen a las muchachas o las señoras cuando quedan en embarazo es decirle a la mejor amiga que está en embarazo, pero no sabemos si esta de verdad es la mejor amiga o es la más enemiga de nosotros o de ustedes, y va donde el jefe y le dice, fulana está en embarazo. Entonces, lo primero que hace es decirle, le termino el contrato y le doy su liquidación y todo lo que tenga de ley, porque usted ya no puede continuar a la empresa. Pero, a sorpresa, usted le dice, no, es que yo estoy en embarazo. Pero como usted no tiene una prueba fehaciente que la puede demostrar que efectivamente usted, el empleador sabía que usted tenía este problema de embarazo, pues cuando usted va a demandar, él va a demostrar que no sabía y se le considera que él actuó de buena fe. Entonces, lo que yo les aconsejo es que en lugar de decirle a la amiga, lo que deben es por un correíto electrónico o por WhatsApp, por el medio que ustedes puedan, infórmele al jefe que ustedes están en este estado para que él después no pueda decir que no sabía y no las pueda desvincular. Y lo mismo sucede con las personas que sufrieron algún accidente laboral y no se hicieron calificar. Si ustedes no se hacen calificar y los mandan donde el médico laboral y el médico laboral dice que ya usted está apto para trabajar, lo más seguro es que usted sigue todavía con sus patologías, el médico, usted llegó y está trabajando lo más de tranquilo, pero usted sabe que tiene un problema ya laboral y el empleador lo retira, y lo más fácil es que como usted no dijo nada, no se hizo calificar, porque usted para poder tener los derechos que le otorga la ley tiene que demostrarlos. ¿Cómo lo va a demostrar? Si usted tuvo un accidente laboral y puede tener una pérdida de capacidad laboral desde el 15% de pérdida de capacidad laboral en adelante, usted ya tiene un derecho adquirido y la empresa fácilmente, si no es por una falta gravísima que usted cometa, no lo podrá retirar. En este orden, pues yo invito a todas estas personas que tienen estos problemas que no dejen pasar el tiempo, que actúen. Hace unos años encuentro a una señora aproximadamente de 55 años que trabajó para una empresa y ella sufrió un accidente laboral donde se molestó la columna. Cuando ella empezó con los dolores, la empresa simple y llanamente dijo, hasta aquí, usted no puede seguir con nosotros porque estamos recortando personal. Cuando yo hice la reclamación, lo primero que hizo la empresa fue decir que la empleada no era una empleada, sino que era una persona que hacía parte de la empresa, o sea que era socia de la empresa, y que por ende no podía reclamar porque los perjuicios que se causaran a la empresa era como causárselos a ella misma, porque ella era parte fundamental hasta ese día de la empresa. Entonces, cuando empezamos la litis, lo primero que pudimos demostrar fue que la señora no era socia de la empresa porque ella no tenía los dividendos igualitarios, sino que ella lo que se ganaba era su salario, y se pudo demostrar con los recibos de pago y con las consignaciones que decían que ella no tenía participación de los dividendos de la empresa. Entonces cambiamos ya
el hecho de que era una socia de la empresa, sino que pudimos demostrar que era una trabajadora. Y como era una trabajadora, pues, y ella había sufrido un accidente laboral, no le habían hecho el reporte laboral porque ella era parte integral de la empresa y entonces, pues, el reporte se lo tendría que hacer ella misma. Entonces, ¿qué se hizo? Por medio de una acción de tutela se logró que se le reconociera el reintegro, la calificación extemporánea y la sanción de los 180 días por un despido injusto. Cuando ya la señora estaba reintegrada, ¿qué hizo la empresa? Hizo una apelación, no se sabe qué pasó, pero el tribunal revocó la sentencia, aduciendo que la señora era socia de la empresa y que no era una trabajadora, cuando ya estaba fehacientemente demostrado que la señora no era ninguna socia de la empresa, sino que era una trabajadora. Finalmente, la Corte Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de las personas, revocó la sentencia de segunda instancia y confirmó la de primera instancia, y fue cuando la señora pudo reclamar sus derechos fundamentales y seguir trabajando con la empresa. Para más suerte de la señora, mientras que estuvo por fuera en el tránsito, que la sentencia estuvo en la Corte Constitucional, estuvo más o menos 6 meses en la casa, o sea que le tuvieron que pagar el tiempo que estuvo por fuera la primera vez, los 180 días y posteriormente los otros 6 meses que estuvo por fuera. Y eso la llevó que hoy la señora está gozando de una pensión de invalidez, porque se pudieron anudar los documentos y se puso a demostrar que efectivamente la señora sí había sufrido un accidente laboral y que era negligencia de la empresa, que no le había hecho el reporte de forma inmediata, pero sí le tocó que hacerla de forma extemporánea, y fuera de eso la sanción que tuvo que pagarle al Ministerio del Trabajo por esta adversidad que cometió con la señora. Entonces, amables televidentes, tengan en cuenta todos estos requisitos para que ustedes puedan tener insumos para que su abogado pueda pelearle sus derechos, porque si ustedes no tienen un material probatorio que pueda acompañar todas estas evidencias, no van a tener la posibilidad de reclamar sus derechos. También me estoy queriendo comunicar con las personas que por X o Y motivo sufren acoso laboral, que tienen de pronto los jefes que empiezan a tirarle los perros a la trabajadora, queriendo sacar provecho a estos, porque ellos son los jefes. También tienen el derecho de aportar sus pruebas para poder tener una prueba para que esto se pueda hacer una realidad, porque de lo contrario, si nosotros no tenemos algo para mostrar, pues no podemos trabajar. Muchas veces los trabajadores están siendo acosados laboralmente, pero no tienen el conocimiento para poder demostrar que efectivamente son siendo acosados laboralmente. Ejemplo, una persona todos los días la ponen a trabajar de 8 de la mañana, se va a las 12, vuelve a las 5 y hasta las 10 de la noche por el mismo salario mínimo. O sea que lo tienen 12, 14 horas trabajando por un salario mínimo durante toda la quincena. Y esto se podría configurar en un acoso laboral, porque es como buscando una forma de que la persona se aburra para que se vaya de la empresa y no pagarle sus prestaciones de ley. Entonces, en este caso, la persona hasta puede renunciar, puede pedir que se le termine el contrato por un acoso laboral, pero debe tener en cuenta que debe tener todo su material probatorio para poder demostrar, porque de lo contrario esto no tendría validez. En el tema ahorita voy a pasar al tema de familia.
Familia, que es un tema también importantísimo en efecto de las personas que sufren abusos, sufren violencia intrafamiliar y violencia de género, porque nosotros a veces queremos confundir entre la violencia intrafamiliar y la violencia de género, pero es algo que se entrelazan, pero son cosas totalmente diferentes. La violencia intrafamiliar se genera cuando un miembro de la familia o una persona que convive con nosotros agrede a la otra persona, sea verbal, física o simplemente con un silencio. Me quiero dirigir también a los hombres o mujeres. Nosotros lo sabemos. ¿Te gusta ser feliz? Dedícate a tus asuntos mientras nosotros nos encargamos de hacer realidad tus proyectos de construcción, mantener bajo control la limpieza y aseo de tu hogar o empresa. Decker Colombia. Avanzamos. Contigo a donde quieres llegar. Son dos jóvenes emprendedores, luchadores, que quieren transformar la realidad de nuestra sociedad. Quieren poner ese granito de arena que todos los ciudadanos, todos los colombianos y todas las personas deberíamos poner por tener una mejor sociedad, por vivir en un mejor lugar, porque nuestro prójimo, nuestro hermano, al que Dios nos creó, esté mejor. Hoy conocemos y los presento a María del Mar y a Nicolás. Por favor, Edwin, María del Mar, por favor, preséntate. Nicolás, por favor, preséntate. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo están? ¿A qué se dedican? ¿Por qué los motiva? ¿Qué los motiva a ser candidatos al Consejo de Juventudes? ¿Qué es eso que los apasiona? ¿Cuáles son esas propuestas brillantes que como jóvenes tienen? Bueno, mi nombre es María del Mar Márquez, yo tengo 18 años. Como ya dijeron, yo soy precandidata al Consejo de Juventudes de Cali. Yo en este momento soy actriz en formación. El año pasado me gradué del Colegio Juvenilia y yo me uní, y lo que me motivó a unirme a todo este proceso como precandidata. Podamos cambiar juntos la visión de los jóvenes. Estos dos jóvenes que tenemos hoy en pantalla van a ser candidatos a los consejos de juventudes. Son unas elecciones que participan jóvenes de 28 años. Se van a realizar el 19 de octubre y su principal intención es promover la conciencia política en la juventud. Por eso hoy María del Mar y Nicolás nos acompañan y plantean estas bases fundamentales de lo que son los cimientos de su campaña. María del Mar siendo una lideresa, Nicolás siendo un joven líder estudiantil. ¿Cómo creen que debe ser ese acercamiento, esa comunicación para que los jóvenes tengan una conciencia electoral? Hoy tenemos una grave situación en el país. Las malas elecciones han llevado a gobiernos que toman rumbos sin sentido. Hoy Colombia es un país que tiene un gobernante como Gustavo Petro en unos escenarios trágicos para el país. Ministerio de Minas y Energía sin la capacidad de producir, situación de seguridad del país caótica, corrupción por las nubes. Y todo esto se basa en las malas elecciones, en que tenemos una ciudadanía que no tiene educación electoral, que no tiene un manual pedagógico de cómo determinar quiénes son esos gobernantes tiranos, quiénes son esos gobernantes buenos y que son realmente líderes. Por eso, María del Mar, Nicolás, ¿cómo creen ustedes que debe ser ese fomento, esa educación, esa pedagogía electoral en los demás jóvenes para darles educación y que no volvamos a cometer el mismo error en las urnas? Bueno, yo creo que primero como jóvenes tenemos que entender que si nosotros somos ciudadanos de este país tenemos una misión fundamental, que es transformarlo. Segundo, yo creo que también como jóvenes en este mundo de globalización tenemos que usar la tecnología como una herramienta para desenmascarar a estos líderes populistas, para que tengamos algunos tips de cómo aprender a identificar tiranía para principiantes y no sigamos recayendo en este mismo discurso, en estas mismas retóricas llenas de eufemismos que se encargan de que por algún motivo
sigamos viendo la respuesta en estos líderes políticos que se han encargado de mantenernos atados a proyectos políticos mediocres. Yo pienso que tenemos que asumir esas nuevas herramientas que nos entrega el mundo y usarlas para las necesidades que tenemos en la actualidad. Muchas gracias, María del Mar. Las fuertes declaraciones de una joven líder que quiere ver un país, un mundo diferente. Nicolás, ¿cómo sería esa aproximación desde tu perspectiva? Yo siempre he abogado porque el joven o la persona que se quiera aproximar a la política debe empezar desde sus inicios, ¿no? Desde la filosofía, ¿sí? Saber entender qué es política, ¿sí? Entender qué es el Estado y cómo funcionan todos sus mecanismos, ¿sí? Entonces yo creo que lo principal es eso, entender qué es la política, cómo se hace la política y también cómo ejercer los mecanismos de participación ciudadana que nos da la Constitución política. En esa parte me dan pie para una nueva pregunta. Elementos de participación ciudadana. Hace un par de años tuvimos el escenario del paro, del estallido social, o como algunos llamaríamos una toma miliciana de las guerrillas a través de los jóvenes del Estado. Ese paro armado o estallido social, como lo quieran poner, ¿cuál es su opinión? ¿Qué consideran? ¿Cómo deben actuar los jóvenes en esas circunstancias donde se sienten oprimidos y necesitan una forma de manifestar? ¿Y hasta dónde esto tiene límites que no afectan la libertad de otros? Bueno, yo siento que en parte lo que fue el estallido social fue un hartazgo social de muchas cosas que venían pasando, de muchas puertas que se venían cerrando, y yo creo que como jóvenes, más que seguir perpetuando estos ciclos de violencia, lo que tenemos que hacer es asumir los espacios que se nos han ofrecido, espacios como este, espacios de consejos de juventudes, para que nos sentemos a dialogar de los temas que sentimos que son importantes para nosotros y ponerlos encima de la mesa, porque no podemos esperar a que nadie venga a salvarnos. Nosotros mismos tenemos que asumir que el Estado es nuestro y que tenemos que participar activamente. Excelente, María del Mar, una posición fuerte. Ahora, Nicolás, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, yo la verdad estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera María del Mar. El paro nacional del 2021 fue resultado, diría yo, de una administración deficiente, ¿sí? Pero tampoco estoy de acuerdo con todo lo que sucedió después, con todo lo que fueron los saqueos, ¿sí? Y la violencia de parte y parte. Entonces yo creo que sí, yo creo que le deberíamos dar fomento a los mecanismos de participación ciudadana que tenemos nosotros los jóvenes, como por ejemplo los consejos de juventud. Los consejos de juventud nacen con la Constitución del 91, ¿sí? Y fue hasta hace poco, o bueno, yo asumo que fue hasta hace poco, en el 2021, que se le empezó a dar visibilización a estos mecanismos de participación ciudadana. Entonces, si nosotros los jóvenes no conocemos la manera correcta, por decirlo así, de poder expresarnos, yo creo que pueden pasar cosas peores de lo que pasó en el estallido social del 2021. El estallido social tuvo unos parámetros de inconformidad juvenil, donde estaban reclamando la participación. Parte de la restauración de los consejos municipales se debe a que estos muchachos reclamaron por sus derechos. Entendiendo que hay una masa electoral de jóvenes que sí luchó con sentimiento y causa, ¿ustedes consideran qué otras herramientas se les podría brindar a ellos para que llegada esa opresión no tengan que salir a manifestar a las calles? Primero, los CMJ son una herramienta, pero eso es un proceso electoral. En el tema de manifestar es poder soltar un sentimiento que se siente guardado, que está haciendo que alguien va a estallar, esa inconformidad. ¿Cómo más puede una sociedad o jóvenes que están bajo la represión de un sistema manifestar sin llegar a bloquear las vías, sin llegar a coactar la libertad de los otros? Por un instante imaginen a alguien que está en un hospital, que está en una ambulancia y necesita llegar a un hospital.
Los 2 minutos pueden determinar la vida o la muerte. ¿Hasta dónde la libertad y la necesidad de manifestar, ustedes como jóvenes, la ven representada como la única forma del bloqueo, la opresión, la lucha? ¿Cómo más? O sea, ¿cómo se les ocurre a ustedes alzar una voz sin violencia? Bueno, a mí me parece que el arte es algo supremamente fundamental en este proceso. Yo creo que deberíamos legitimizar el arte como una herramienta de innovación social y de transformación social, porque el arte es una expresión y también una denuncia, es una historia y es una universalidad de conocimiento de la persona que nos está mostrando un poquito de su mundo. Entonces yo pienso que el arte es algo casi que esencial para que las ideas sean escuchadas y porque al fin y al cabo eso es lo que va transformando la sociedad. María del Mar, el arte es una forma de expresar, es la forma de conectar, de crear empatía entre las personas. Es una herramienta valiosa. Nicolás, ¿qué herramientas consideras tú como joven que podrían ser trascendentales para esta manifestación, esta lucha, sin llegar a coactar la libertad de los otros? Yo creo que principalmente, si se quiere iniciar un diálogo, deberíamos dejar de lado la polarización política, ¿sí? Yo creo que se debería dejar de hablar con un sesgo político, ¿sí? Y hablar desde lo que de verdad se necesita, ¿sí? Hablar desde cuáles son las necesidades que están pasando los jóvenes y cómo se pueden llegar a resolver, ¿sí? Entonces me parece que lo primero, lo importante es dejar aparte ese bipartidismo que ha habido en Colombia desde tiempos inmemoriales y empezar a razonar. Claro. ¿Tienen la respuesta de los jóvenes congruentes, con acciones razonables y lógicas en el día a día? Es participar en el Consejo Municipal de Juventudes, alzar una voz por la juventud y participar de una forma activa. ¿Qué quieren hacer una vez sean electos? Ya. Son precandidatos, van a ser candidatos, llega al escenario, tenemos la maravilla de que María del Mar Márquez es la representante juvenil de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. ¿Cuál va a ser el primer comentario? ¿Cuál va a ser la primera bandera que hace María del Mar por los jóvenes de Santiago de Cali? Bueno, yo creo que lo primero que yo hablaría, aunque digamos que sí puede sonar como palabras mayores, para mí sería que el sistema educativo está obsoleto, que tenemos una educación de victimismo, que tenemos una educación que genera individuos de baja autoestima. ¿Y cómo es una persona de baja autoestima? Pues alguien que no piensa ni cuestiona por sí mismo. Entonces yo creo que lo primero que yo intentaría proponer es vender el plan STEM-MA, que es Ciencias, Ingeniería, Arte y Matemáticas. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es crear una generación empoderada de sí misma, que piense y cuestione, porque cuando una persona piensa y cuestiona por sí mismo no le tiene pánico a tomar riesgos. ¿Y esto qué genera? Pues una sociedad de emprendedores. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos estímulos, necesitamos empleo, necesitamos que los jóvenes tengan herramientas para poder salir adelante y que no todo siempre esté supremamente reducido. Me encanta conectar en STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Cosas trascendentales, y me acuerdo, María del Mar, mucho a un análisis que leí sobre la mujer, cómo la mujer, al no ser educada en ciertas áreas de matemáticas y en el día a día con las acciones básicas, como saque la cuenta, que todo es derivado hacia el hombre, terminan con una autoestima en la parte numérica y de manejo matemático sustancial y significativo. Parece muy importante el comentario del STEM para resaltar la educación del STEM, Science, Technology y Matemáticas y Arte. Y Nicolás, ¿cuál sería esa primera bandera, ese primer comentario que le darías a todos los jóvenes caleños? Que aquí está Nicolás para representarlos. ¿Cuál sería tu comentario? Bueno, mi primera bandera, y creo que es también mi primera propuesta como precandidato,
es hacer un seguimiento y verificación de la calidad al programa de alimentación escolar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes que hay en Cali, diría yo, que hacen parte de una institución pública, tienen su primera comida o su almuerzo o su cena gracias a la institución educativa, al PAE. ¿Sí? Entonces, si de pronto el joven, digamos, llega en la mañana ¿sí? y no ha desayunado, ¿sí? no ha tenido su primera comida, va a ser difícil del que el joven se pueda llegar a concentrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está pasando una necesidad. Entonces, la primera bandera que yo espero, ¿sí? que si quedo electo como consejero municipal de juventud, que voy a alzar, es un seguimiento de calidad y verificación al PAE. Porque los jóvenes caleños no pueden pasar más hambre. Todas las familias caleñas y vallecaucanas que nos estén viendo en este momento, si no están en Cali, llamen a su familiar en Cali, cuéntenle de estos dos jóvenes, dígale que va a tener a María del Mar y a Nicolás, que son candidatos, bueno, precandidatos al Consejo de Juventudes, que van a necesitar ese apoyo de todos los jóvenes caleños, porque ideas como las de ellos dos, son pocos los jóvenes que las tienen. La mayoría quiere gritar, pelear, cerrarte la vía, decirte por aquí no pasas, incendiar la ciudad. Eso es lo que los jóvenes sin intención o causalidad de esa energía, porque pobres, muchos de ellos son vulnerados, son marginados, viven en unas condiciones precarias, no han tenido oportunidad en la vida. Tampoco quiero que vean un prejuicio hacia la primera línea. Pero la forma de solucionar los problemas no es tirando piedra, no es agrediendo al prójimo, es trabajando con propuestas claras y sólidas, como la de María del Mar, educación de calidad, reforzar el individuo, personas con carácter y criterio, y el programa de Nicolás, estudiantes bien alimentados. Si los jóvenes no reciben los nutrientes necesarios, ¿cómo van a poder aprender? ¿Cómo van a desarrollar esa materia gris cerebral desde los 5 hasta los 9 años para poder tener un coeficiente intelectual alto? Estos jóvenes que ven aquí, señores caleños, familias caleñas, familias vallecaucanas, y en territorio nacional, dígale a su amigo en Cali que hay dos jóvenes que los van a representar. Ahora empecemos con Nicolás. Ya las primeras preguntas ya se las hicimos a María del Mar, ahora que comience Nicolás la serie de preguntas. Ya entramos en varios aspectos de cómo es, qué los motiva, qué quieren hacer. Ahora quiero entrar a algo fundamental y es, ¿cuáles son esas bases y principios fundamentales que les dieron en el hogar, que hoy los hacen ser quienes son? ¿Y por qué esas bases fundamentales y esos principios morales, éticos, los van a llevar a ser grandes líderes? Bien, principalmente yo me he formado en una familia de trabajadores, ¿sí? Mi abuelo fue trabajador, mis abuelos fueron trabajadores, mis padres son trabajadores y mi hermano también es trabajador. Mi madre es docente en una institución pública de Palmira y es gracias a ella, ¿sí? a la que nace esta propuesta, esta primera propuesta, podría decir que es mi mayor bandera, que es la verificación al PAE, ¿sí? Porque ella llega y me cuenta así que hay jóvenes que hasta le piden la comida al compañero, ¿sí? Para poder llevar al lugar, ¿sí? Entonces podemos ver la magnitud del problema que es esto, ¿sí? Mi mamá me enseñó a nunca desperdiciar una comida, ¿sí? Y con los relatos que ella me da he aprendido a, digámoslo así, nunca rechazar un plato, ¿sí? Porque yo nunca sabré si ese pueda que sea mi último plato de comida que yo pueda obtener en el día, ¿sí? La familia, para todas las familias que nos están viendo, es la semilla de todo, es el origen de la persona, es que determina si ese joven va a tener una base fundamental. Por eso inculcar valores familiares es tan importante y ver a jóvenes que han sido criados de una manera fundamental, con principios, con amor, con empatía, es algo que debe ser fomentado en toda familia colombiana,
María del Mar, ¿cuáles son esas bases fundamentales que te llevan en tu hogar, que te van a hacer esa gran lideresa que ya eres y que futuramente todos los caleños van a conocer? Bueno, primero que todo me gustaría dar como un pequeño contexto acerca de cómo es mi familia. Se podría decir que yo creo que mi núcleo familiar más cercano es un matriarcado. Mi familia está compuesta también por gente con la que no comparto consanguíneamente, sino que son personas que la vida me puso en el camino, mujeres que la vida me puso en el camino y que me han ayudado a salir adelante y que me han mostrado toda esa berraquera, que me han mostrado disciplina, que me han mostrado que uno sí puede resistir y que siempre hay una manera de salir adelante. Yo agradezco profundamente a mi mamá, que siempre ha estado como, yo desde chiquita hemos sido las dos súper pegadas, entonces ella siendo madre, cabeza de familia, yo todo el tiempo iba detrás de ella, en todos los trabajos, o sea, porque a veces ella no tenía con quién dejarme, entonces íbamos juntas y ella ha sido como mi mayor ejemplo de fortaleza, de inspiración y de saber que los sueños sí se cumplen, solo que hay que trabajar por ellos. Estas familias, estos principios, el matriarcado que nos describe, esa forma en la que una madre asume el rol y el tema de tener familiares que no tienen la misma sangre, es un ejemplo de cómo la diversidad y cómo los principios nos van uniendo, porque todos aquí compartimos un principio en común y es querer el bienestar por el demás, el bienestar por el prójimo, el bienestar por los hermanos, una familia donde el cariño y el amor es el hilo conductor. Quiero hacer una pregunta sobre ¿qué opinan sobre correr la raya o la línea ética? ¿Se acuerdan del famoso video de este asesor petrista que sale guarumen, hablando de hay que correr la línea ética? La pregunta es, ¿ustedes estarían dispuestos a correr la línea ética para ganar? ¿Es considerable hacerlo? ¿Y qué consideran de quienes lo hacen? Nicolás, por favor. Bien. Yo, respondiendo así rápidamente a la pregunta para seguir con lo demás, yo no movería mi línea ética para nada. Yo creo que si uno no tiene una base moral fuerte, sí, un pensamiento ético, sí, bien estructurado, no creo que sea alguien apto para entrar a la política. Yo creo que si esa persona es capaz, ¿no?, de, por ejemplo, dañar la imagen de alguien, sí, o crear una noticia falsa de alguien, con tal de ganar, yo creo que ya ese es el menos apto para entrar a la política. Sí. Entra descalificado. María del Mar. Yo estoy muy de acuerdo con mi compañero, pero pues también me gustaría agregarle que yo creo que tenemos que tener unos principios base, yo creo que tenemos que tener creencias, algunas que sean inamovibles y que sean no negociables. Yo creo que necesitamos tener un carácter y un puesto ante las cosas, porque si no vamos a seguir promoviendo esta misma maquinaria que ha seguido perpetuando los círculos de pobreza en el país. Esa es la respuesta que hay que darle a todas las personas que creyeron en un proyecto que estuvo dispuesto a correr la línea ética y que hoy lo defienden. La línea ética no se corre. La ética, los principios, la moral no se negocia. Es algo innegociable y quien está dispuesto a venderla para ganar es el menos apto para gobernar. Eso es algo que coincido con Nicolás y con María del Mar. La siguiente pregunta para estos jóvenes maravilla que tenemos aquí es ¿cuáles van a ser las herramientas y técnicas que van a utilizar para persuadir a los jóvenes de Santiago de Cali para votar por ustedes? Nicolás. Bien, mi principal estrategia, y es por lo que yo siempre he abogado, que hasta así fue mi campaña como personero, es hablar con los jóvenes, ¿sí? Saber de primera mano cuáles son sus necesidades, ¿sí? Porque si uno no habla con la persona, las estadísticas son importantes, obvio,
Eso es la madre, digamos, de casi todo. Pero uno tiene que saber cómo afecta al joven la problemática que está viviendo, ¿sí? Si nosotros no tenemos esa conexión humana que nos caracteriza a nosotros, ¿sí?, con la otra persona, ese rasgo de empatía, ¿sí?, yo creo que entonces no habría manera de hacer política. ¿Y qué herramientas como tales? Esa es la estrategia. Herramientas. Vas a ir personalmente a los colegios, vas a crear canales de comunicación. ¿Cómo piensas hacer tu campaña en el campo, en la acción? En acción, la principal estrategia es ir a los colegios, sí, porque siento yo personalmente que me desarrollo más y logro tener una mejor conexión cuando hablo en persona con el joven, ¿sí? Esa es la principal. También van a haber canales de comunicación, porque en este mundo tan digitalizado ya yo creo que es importante, ¿sí? Pero mi principal acción es estar con el joven, tenerlo de frente y preguntarle qué es lo que necesita, principalmente, ¿sí? Cuáles son sus necesidades y cómo podemos buscar una solución para esa necesidad. Empatía como herramienta de conexión. María del Mar, ¿cuál va a ser esa herramienta, esa estrategia y cómo piensas llegarle a los jóvenes en campo? Pues yo pienso que más que todo es como un proceso de identidad, ¿no? De ir a hablar, de decir, hola, mi nombre es María del Mar, yo creo en esto y esto y esto, escuchar la historia y la universalidad de conocimiento de cada uno, porque yo creo que cada joven tiene algo importante que decir, tiene una historia importante que contar, y yo siento que hay que escuchar y que no hay que desestimar a nadie. Yo pienso que nos hacen falta diálogos de gente de diferentes sectores socioeconómicos y culturales, de jóvenes que nos sentemos a debatir y a poner temas de juventudes en la mesa. Entonces, por mi parte, yo quiero hacer eso. Claramente las redes sociales son un medio muy grande para conocer personas, para hablar con ellas, para interactuar, para conocer diferentes realidades, pero sí, yo creo que nos hace falta de pronto eso de ir a untarse de tierrita, de ir a hablar, de ir a reconocer, de ir a ser amigos y todo, porque eso es delicioso al final, ¿no? Una campaña genuina, de carne y hueso, tocando a la gente, dejándose sentir, haciendo conexiones humanas. Es esto lo que estos dos jóvenes van a hacer en Cali, crear una red de jóvenes unida, que tenga conciencia colectiva por el bienestar de la ciudad. Para ir cerrando el programa, porque nos quedan pocos minutos, me gustaría preguntarles, ¿por qué la Liga de Gobernantes Anticorrupción? ¿Qué tiene este partido de especial que los ha cautivado y hoy por qué militan dentro del partido? Sí, Nicolás. ¿Por qué la Liga de Gobernantes Anticorrupción? Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que yo sigo a la Liga desde hace ya un buen tiempo. Yo sigo la Liga desde sus inicios, desde que comenzó con el candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, que en paz descanse. ¿Y por qué los empecé a seguir? Principalmente por el lema: no traicionar, no mentir y cero impunidad, ¿sí? Entonces, yo digo que fue eso lo que hizo que yo estuviera más pendiente del partido, ¿sí? Y también lo que me llevó a, cuando me enteré que ya habían abierto las inscripciones a los consejos municipales de juventudes, meterme a la página web, ¿sí?, y llenar todo el papeleo necesario, ¿sí? Yo creo que fue más que todo desde ese lema que me agarró, ¿sí?, desde esos valores también que yo tengo, ¿sí?, que se me ha inculcado toda la vida, que es de no mentir. Creo que es más que todo por eso. Encontraste bases fundamentales en el partido. Qué lindo ese legado que dejó el difunto Rodolfo Hernández. Muchos lo pueden criticar, algunos lo pueden juzgar y señalar, pero la realidad es que el legado y el mensaje que Rodolfo mandó hoy todavía resuena en las mentes de muchos jóvenes. Y hoy el partido es dirigido, le digo a todos los televidentes, por jóvenes de 34 años, que no estarán tan jóvenes como estos dos, pero sin duda alguna, en la política incrustada de la añeja política corrupta, no hay. Hay jóvenes emprendedores y luchadores. María del Mar, ¿qué es eso que te atrajo a la Liga de Gobernantes Anticorrupción? ¿Qué te gusta del partido? Yo creo que lo primordial y lo que más me gusta es que genera como esta identidad de que somos jóvenes anticorrupción, que vamos en contra de lo que nos tiene atados a estos proyectos políticos mediocres, de lo que no nos deja avanzar, de lo que
de estos líderes políticos que han acabado con nuestras instituciones. Entonces esa identidad me gusta. Segundo, lo que más me gustó y lo que me llamó la atención es lo que acabas de decir, de que fueron los jóvenes los que quedaron a cargo de este partido, porque eso me inspira a seguir, me inspira a escuchar a la gente, me inspira a seguir trabajando y me inspira a pensar que siempre puede haber un cambio. Estos son vínculos de personas críticas, no de fanáticos. El fanatismo, los extremismos son perjudiciales para las sociedades. Acaban las propias comunidades rivalizando a los unos con los otros. Ellos dos hablan desde la lógica racional de una sociedad mejor. Quiero, Nicolás y María del Mar, que le envíen el último mensaje de la noche de su parte a nuestra audiencia, que les cuenten por qué ustedes son la mejor opción para todos esos jóvenes caleños, para todas esas madres, padres, cómo la vida de cada uno de los jóvenes caleños va a estar mejor por los consejos, por la guianza, por esa visión de territorio, de ciudad y de sociedad que ustedes tienen. ¿Cómo van a impactar a cada joven de Santiago de Cali? Yo quiero empezar con una frase de un crítico político muy importante, que en paz descanse también, Jaime Garzón, y lo dijo en la Universidad Autónoma en una conferencia. Es que si nosotros los jóvenes no tomamos las riendas de nuestro país, nadie va a venir a salvarlo, ¿sí? Entonces el mensaje que yo le quiero dar, y creo que es el que promulgamos nosotros dos, ¿sí? Es que es devolverle, ¿sí?, a Cali el joven, ¿sí?, el joven como tal, la persona, ¿sí?, de separar al joven, ¿sí?, de un partido, ¿sí?, sacarle al joven ese partidismo, ese fanatismo político, ¿sí?, que tanto ha hecho daño en este país. Bueno, yo siento que lo que yo más que todo y lo que más me motiva a esto es hacer un llamado para que asumamos nuestra responsabilidad cívica, como ya me he cansado de mencionarlo, que aprendamos a reconocer estas jefaturas carismáticas que nos atan a estos proyectos políticos mediocres, pero también yo creo que lo fundamental es que nuestra campaña no es una pose ni es algo simbólico. Yo creo que nuestra campaña es la muestra de que ser joven no es sinónimo de ingenuidad, de que no hay que desestimar a nadie por su edad y que los jóvenes podemos transformar la sociedad y podemos transformar nuestro país, porque al final y al cabo las ideas son las que siempre lo hacen. Entonces yo pienso que tenemos que apostar por la batalla intelectual, tenemos que dar un paso adelante, las personas que preferimos la libertad por encima de la tradición, y yo pienso que estos espacios son la oportunidad para hacerlo. Con ustedes, María del Mar Márquez y Nicolás Sarama, dos jóvenes que van a ser candidatos al Consejo Municipal de Juventudes y hoy le dan un mensaje a todas las familias que nos están viendo. Apóyennos, apoyen un proyecto político completamente diferente, donde los jóvenes quieren liderar el país y cambiar la realidad en la que vivimos. Aquí se despide para todas las familias que nos están viendo en Cali, en el Pacífico y en el territorio, Luis Fernando Velázquez, colaborador de Luis Ceballos. Un gran saludo y feliz noche para todas las familias colombias que nos ven en este momento. Llena de ti la tierra está llena de ti. Y yo sé que estás aquí.